A los 20 años me ofrecieron ser presidente en Tototlán. No fui presidente. En el 2005 yo concluyo 36 años de militancia en el PRI. El PRI se había alejado de sus luchas sociales. Andrés me invita a ser el candidato a gobernador. No ganamos esa elección y nos dedicamos a construir Movimiento Ciudadano. Y yo fui el primer presidente del Consejo Ciudadano Estatal en el 2012 y luego ya construimos la ruta con Alfaro para la candidatura por Guadalajara. En la política hay adversarios y con los adversarios hay que tener respeto y hay que tener diálogo. La política tiene que ser para ayudar a transformar, para mejorar las condiciones de vida comunitaria. Bienvenidos a otro programa de Voces en Movimiento. Yo soy Humberto Trujillo, regidor de Guadalajara, y pues quiero platicarles que este programa, este video podcast en este formato está pensado para que nuestros compañeros y compañeras de Movimiento Ciudadano y los ciudadanos que están interesados en política y en participar en política conozcan a personajes y a personas que participaron y participan actualmente en la vida pública del Estado. Entonces ya hemos tenido varios programas, qué bueno que nos están sintonizando. Ahora tengo a un invitado especial que nos acaba de dar una charla que yo personalmente tengo el honor de haberme formado mucho tiempo trabajando con él, codo a codo, y ahora lo tengo como invitado en este video podcast que muchos y muchas lo conocemos ya, también un personaje público de la vida jalisciense. Hace rato también presentaron su currículum. Yo quiero irme a una cuestión más personal y también en términos políticos. Presento que también quiero que se presente el mismo el maestro Ibarra, si me permite, al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa. Gracias, maestro, por acompañarnos en este video podcast. No, muchas gracias, Humberto, y a todas y a todos las y las jaliscienses y a nuestros correligionarios, correligionarias de Movimiento Ciudadano. Un saludo muy afectuoso, un saludo con mucho aprecio y gracias por su participación y lo que han logrado construir en ese proyecto de Movimiento Ciudadano para que seamos quienes estemos en el ejercicio del gobierno en el Estado y con presencia en todos los municipios de la entidad. Muchas gracias, maestro Ibarra. Le digo, este formato lo hacemos como amigable, es en Sí, claro. términos también de una plática sencilla y una plática que vamos a ir acomodando poco a poco. Yo cuando entrevisto generalmente, maestro Ibarra, divido así en términos estructurales, pasado, presente y futuro, ¿no, maestro? Ujú. Entonces, hace rato nos platicó un poquito, que quiero que si nos puede volver a platicar. Primero, sus inicios en la vida política, maestro Ibarra. ¿Cómo fue que exactamente lo motivó? ¿Cómo se fue adentrando poco a poco? Bueno, mi ejercicio en la vida pública, por razones de la edad que me acompaña, son casi de la prehistoria política en el estado. Yo soy originario de Tototlán, que es un municipio de origen ejidatario, agrícola, en las cercanías de Guadalajara. Nací en los 50, ahí estudié la primaria, la secundaria, que era el nivel máximo de educación, y formé parte de una familia extraordinaria de padre y madre, de mucho trabajo, de mucha cercanía, de mucho cariño con sus hijos, que llegamos a ser 7. Mi madre era ejidataria de la comunidad de Morales de Guerrero. Mi padre fue trabajador bracero, que así se llamaba, era una fuerza trabajadora de campesinos muy modestos, prácticamente sin niveles educativos, que fueron contratados por el gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y fue una figura que prevaleció del 42 al 64. Tototlán era predominantemente rural, agrícola, ejidal. En las infancias se integraba mucho. Desde niño hay que tener la curiosidad en la vida. No había más que la escuela primaria, no había doctores, inclusive ni de carácter profesionistas privados, ya no se diga centros de salud o cualquier otra institución médica de asistencia social. Carecía todavía durante todos los 50 y parte de los 60 de agua potable y de drenaje, y esas son cosas que te marcan, porque si tienes unos padres, que fue una fortuna para mí, mi madre, mi padre, que aunque ellos no pisaron nunca un aula escolar,
se preocuparon porque sus hijos tuviéramos ya otra hoja de ruta en nuestra vida. Entonces siempre era el estímulo a que estudiáramos, a que nos formáramos. Yo tuve la fortuna de haber sido nombrado notario parroquial cuando tenía 12 años de edad, acababa de terminar la primaria, y el párroco, que me tenía mucha confianza y seguramente afecto, me nombró a esa edad notario, que era una labor muy singular, porque la religión, que sigue teniendo un peso, pero en esa época era mucho más acentuada, entonces tú hacías la labor del colaborador más cercano del párroco del lugar, y en ese ambiente estudié la secundaria del el 65 al 68 y ya cuando concluía la secundaria, ya tu disyuntiva era, como la mayoría de los jóvenes que salían, quedarse ahí o emigrar a Estados Unidos o hacer el intento de continuar una carrera universitaria. Yo opté por esta segunda parte y me vine a Guadalajara a los 15 años a la Universidad de Guadalajara, por supuesto, porque pues, era una familia, la mía, orgullosamente, con muchas precariedades económicas. Mi padre y mi madre aprendieron a leer y escribir ya de adultos, que yo les admiro mucho, sobre todo esa intensidad para que nosotros tuviéramos una forma de vida ya diferente. Ingreso aquí a la preparatoria, a la UDG, la preparatoria 3. Tengo mis primeros trabajos como obrero en el turno de la noche en una industria maquiladora que se llamaba Burroughs. Recuerdo que cuando trabajas de noche es muy complicado porque eh, tienes horarios muy distintos a los de un joven habitual. Entrabas a trabajar a las 10 de la noche en esa empresa de obrero, a las 10 de la noche salías a las 5:30 de la mañana, evidentemente pues ibas a dormir un rato y luego a estudiar y luego a la escuela, a la universidad pública. Entonces esos fueron los Los inicios, inicios. la preparatoria, luego la facultad. A los 20 años me ofrecieron ser presidente en Tototlán por el PRI, que era donde yo milité 36 años. A final de cuentas, tomé otra opción, me fui becado a la Ciudad de México, eso me abrió perspectivas. Cuando regreso, siendo estudiante, impartía clases en la Universidad de Guadalajara, entonces se podía ser alumno y dar clases, y era mi caso. Y ya los primeros cargos de elección popular los tuve en años muy jóvenes, fueron muy generosos conmigo, mis preceptores y Mm. el PRI. Fui candidato 10 veces, 8 por el PRI, este, accedí a los ayuntamientos, al Congreso del Estado, pero siempre con una claridad de que la política tiene que ser para ayudar a transformar, para Transformación. mejorar las condiciones de vida comunitaria y a tener una conducta ética, de honestidad, de sentido de responsabilidad y constructiva para los demás. Oiga, maestro, y usted me ha platicado, hemos platicado, hace rato también platicó. Quiero que me platique exactamente, porque una cosa es ser, como usted nos ha dicho, ya el ejercicio público como servidor público, y otra como también representante, y como las campañas que se viven. ¿Cómo fue su primera campaña política, maestro? No, mi primera campaña fue como candidato a diputado federal suplente de las 10 veces que fui candidato, con una persona, un personaje político muy relevante. Estamos hablando del lejanísimo 1979, a Viña Batis, que había sido alcalde de Guadalajara, aspirante muy sólido al gobierno del estado, de una familia económicamente pues muy pudiente, pero él con mucho contenido social. Fui compañero de fórmula con él, ganamos la elección. En el Inter, después de la elección y el inicio de la legislatura federal, le dio un infarto a él 15 días antes, quería que yo entrara de diputado federal, no acepté, le dije, oiga, pues yo estoy muy joven, un día voy a ser diputado, no pensé que iba a ser 6 veces después diputado, ¿Qué edad tenía, este, maestro? 26 años, y entonces no acepté, le dije, usted se va a aliviar, lo operaron, entonces los operaban en Houston, y después entré ya de regidor en el ayuntamiento el ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara en ese mismo año del 79 fue la elección, fueron mis primeras participaciones en la vida pública, inclusive yo
tuve la oportunidad de elegir entre ser diputado y ser regidor, elegí ser candidato a regidor para un gradualismo en la vida política y posteriormente en otras 8 ocasiones fui candidato. Maestro, y digo, ser regidor en ese momento, de la capital, después de ver Sí, también, pues ha hecho un ejercicio de migración interna, así lo voy a decir, porque pues también, como muchos, incluso mis padres se vinieron pues de ciudades chicas hacia sí. ciudades grandes. ¿Y cómo era el Guadalajara en ese entonces y gobernar la capital No, también del estado? Guadalajara siempre ha sido una ciudad emblemática, siempre ha sido el epicentro de la vida en Jalisco. Es más, no creo que haya algún otro estado donde se replique, por ejemplo, aquí la universidad, todas las universidades públicas tienen el nombre del estado. Aquí es Universidad de Guadalajara, la capital tiene una preeminencia en todos los órdenes. Inclusive en estos momentos, Guadalajara ya no es la ciudad con mayor población. La ciudad con mayor población ya es Zapopan. Y vamos al censo del 2020. Zapopan tiene 1.300.000 habitantes prácticamente. Guadalajara tiene como 140.000 menos. El número de distritos electorales también, cuando yo fui candidato en esa ocasión, que fue en el 79, Guadalajara tenía 8 distritos electorales federales. Actualmente tiene nada más 3 Tres. y ya Zapopan tiene más. O sea, pero el símbolo, el emblema, la sede de los poderes, de las instancias, por ejemplo, de la arquidiócesis, de la propia Universidad de Guadalajara, hacen que nuestra ciudad sea asumida como la comunidad emblemática de todas y de todos los jaliscienses. Oiga, maestro, y también en su carrera política, como lo ha narrado, era cuestión de un partido único en Sí. esos momentos. Y luego usted, como decisión personal, y nos gustaría que aquí nos platique un poquito, decide terminar su relación con ese partido. Sí, sí, ¿Cómo yo fue? yo sí, sí, jamás, tendré un sentimiento de ingratitud, con el Partido Revolucionario Institucional, del cual yo milité desde los 15 años. Yo era notario parroquial, muy joven, de 14, 15 años, y fueron de aquí del PRI del estado a invitarme a integrarme a ese partido, porque, pues, han de haber dicho: "En este lugar, a quien le gusta la política", no faltó quienes dijera: "Pues, hay alguien inquieto, notario parroquial". Entonces fueron ahí y ya me invitaron y empecé a participar en el PRI y el PRI fue muy generoso conmigo. Fui candidato en 8 ocasiones por el Revolucionario Institucional y a mis 20 años de edad me ofrecieron ser presidente en Tototlán. No te decían vas a ser candidato, te decían, oye, pues, debes de ser tú el presidente municipal. Las elecciones eran un trámite de calendario, nada más, y evidentemente si te inquieta porque dices tú, bueno, a mi edad, 20 años, yo tenía 20 años, voy a llegar el próximo fin de semana y van a decir, mira, ya viene el Sí, presidente claro. Enrique, de alcalde prácticamente. A final de cuentas, tomé la decisión, no fui presidente, siempre me voy a quedar con esa duda, cómo nos hubiera ido a las y los tototlenses, y en cambio me fui becado a estudiar ciencias políticas un año a la Ciudad de México. Yo creo que fue una decisión, no fue fácil, porque fue un día de insomnio, porque me dieron 24 horas para decidir si era o no presidente. Tomé la decisión y me fui becado a la Ciudad de México. Ya retornando, en la Universidad de Guadalajara, a los 20 años me dieron clases en la propia universidad, entonces era alumno y era maestro en la universidad, y al poco tiempo ya las candidaturas. Oiga, maestro, y ya hablando también un poquito también del origen en Jalisco, del movimiento que encabezó nuestro gobernador Enrique Alfaro, ¿cómo fue también que nos diga esa historia en cuanto ustedes se empezaron a coordinar y empezaron a formar Sí, esto que hoy sí, es es que fue la un primera fue un fuerza proceso como política? ocurre en la cuestión política. En el 2005 yo concluyo 36 años de Sí, militancia en el PRI. No fue fácil, porque en ese entonces no era muy recurrente que tú dejaras un partido y participaras en otro proyecto. Yo tuve diferendos con quien era el candidato a la presidencia, que fue Roberto Madrazo y dirigente del partido. Yo sentí, nunca he dejado de ser agradecido con el PRI, lo seré toda la vida, que el PRI se había alejado de sus luchas sociales, de sectores más vulnerables, como eran los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, el movimiento obrero,
Y entonces concluyo mi participación sin gritos ni sombrerazos y dejando constancia de mi gratitud, porque tuve muchas oportunidades en el PRI. Fue eh, diputado varias veces con el PRI, regidor. Tuve muchas oportunidades. Fui subsecretario general de gobierno en los regímenes del PRI. Y nunca en la vida hay que ser ingrato. Sí, No es mi caso. Y entonces se dio la candidatura de Andrés Manuel en el 2006 a la presidencia de la República. Él y yo habíamos tenido, somos contemporáneos de edad, y él y yo habíamos tenido diferendos muy sensibles porque él era el presidente nacional del PRD y yo era el representante nacional del PRI en el IFE. Estamos hablando de los prolegómenos del año 2000, más o menos, los finales de los noventas, y Andrés me invita a ser el candidato a gobernador, aunque en el primer libro que había escrito él no hablaba muy bien de mí porque yo había defendido a Roberto Madrazo de los gastos de campaña en Tabasco y otra serie de cosas como se da en política, sí. pero me invita a ser el candidato a gobernador. A final de cuentas, participo como candidato en el 2006 con Andrés Manuel por el PRD y por el PT, y Enrique Alfaro era un joven, acababa de ser regidor en Tlajomulco, fue el que nos coordinó la campaña, a Andrés Manuel como candidato a la presidencia y a tu servidor. Él fue el coordinador de la campaña. No ganamos esa elección con Andrés Manuel, y posteriormente yo soy diputado y vicecoordinador del grupo parlamentario de Andrés Manuel en el año 2010-2012 en la Cámara Federal. Y en el 2012 el candidato volvió a ser Andrés Manuel y el candidato a gobernador fue Enrique Alfaro. Y otra vez ninguno de los dos ganó. Y luego ya construimos el proyecto después del 2012. Yo concluyo mi participación política con Andrés Manuel. Él me invitaba a que fuera yo el primer dirigente de Morena aquí en Jalisco. Concluimos como debe hacerse la política, con mucha franqueza, con mucha amistad. Le agradecí los años que había participado con él fue recíproco conmigo, me pidió nada más, espérame a constituir el partido, no hagas pública tu salida ahorita, porque yo le planteé que concluiría a finales de julio del 2012, ya no habíamos ganado la elección, y le dije, no, yo espero, y le ayudé a hacer las asambleas distritales, ya se constituyó Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y ya con Andrés, como habíamos quedado, civilizadamente concluimos nuestra relación y nos dedicamos a construir Movimiento Ciudadano, ya con Dante como dirigente. El primer dirigente fue Hugo Luna como dirigente estatal y yo fui el primer presidente del Consejo Ciudadano Estatal en el 2012 y luego ya construimos la ruta con Alfaro para la candidatura por Guadalajara. Él me pedía o me ofrecía que yo fuera como candidato a regidor. Yo le dije, oye, tenemos muchos compromisos, ¿por qué no entro yo de suplente tuyo? En la perspectiva de lo que después ocurrió, que se ganara la presidencia, se fuera de candidato a gobernador y yo entrar de relevo un año a la alcaldía, como a final de cuentas, así fue la política. Está bien que es imprevisible, pero sí puedes tú también contemplar una planificación, una planeación. Llegamos al ayuntamiento de la ciudad, Enrique hizo un muy buen trabajo como presidente, luego la gubernatura, yo lo relevé un año prácticamente como alcalde de la ciudad, y luego ya en el gobierno del estado como secretario general de gobierno. Oiga, maestro, usted que ha trabajado con líderes, vamos a decir, que también tienen una formación política y sobre todo, como hemos platicado y he platicado, con mucha pasión también, Sí, porque sí, veo personajes con mucha pasión y son son apasionados e apasionados. intensos. ¿Cuáles eran las cualidades que también usted vio y hizo que se aproximara a esos liderazgos, maestro? No, mira, lo que pasa es que, digamos, Enrique Alfaro y Andrés Manuel son gente carismática. El carisma es una cualidad que no todos los políticos, aunque yo ya anuncié mi final en las lides políticas, no todos los políticos tienen algo que se llama carisma. Carisma es el influjo, la influencia, la atracción con los votantes, con los electores. Andrés y Enrique, sin lugar a dudas, son dos personas
carismáticas, cada quien con su estilo, cada quien con su forma de ser, su concepción, pero ambos es innegable que son carismáticos, este, y ambos lograron sus propósitos centrales. Andrés, pues, lo de la presidencia; Enrique ha logrado lo que era una de sus aspiraciones, la de la gubernatura, la alcaldía de Guadalajara, la alcaldía de Tlajomulco. Evidentemente, por razones de edad, pues tiene todavía un quehacer por muchos años en la cuestión política. Andrés, pues él culminó, como él mismo lo anunció, después del ejercicio de la presidencia de la República. Maestro, pero ustedes también, hay que decirlo, rompen cierto bipartidismo, construyen un Sí, movimiento. claro. ¿Y qué elementos usted, hace rato nos platicaba, aparte de los buenos gobiernos, puede resumir o recapitular para que ese movimiento todavía sea la primera fuerza política de No, Guatemala? bueno, yo creo que el resultado, que como vimos hace minutos, Movimiento Ciudadano solo sacó el 56% de la votación, en una elección muy complicada, muy difícil, por la fuerza de la expresión nacional que gobierna la presidencia, que gobierna a la República. Pero yo creo que aquí se cimentó en base a buenos gobiernos, no solamente del Estado que hizo Alfaro, sino en la gran mayoría de los municipios. Movimiento Ciudadano, con 41 gobiernos que ejercen la alcaldía, ya sean mujeres o varones, son la mayoría de los habitantes con mucho en el estado de Jalisco. Eso pues se da, si tú tienes ética, si tú tienes la política como un valor referencial, el atender a la gente y comportamientos de honestidad y de probidad. Maestro, también digo, hemos estado haciendo como el recorrido en la trayectoria y todas esas lecciones políticas que la práctica, como hemos dicho, también deja a las diferentes personas que ahora hacemos política, que quieren hacer política. Yo también quiero remover una frase que usted también citó, que me gustaría, ¿no? Que dice: la política no es para quienes buscan la comodidad de las respuestas simples, sino para aquellos que se atreven a confrontar la complejidad con diálogo y apertura. ¿Qué usted ve en esa cuestión del diálogo y la apertura al hacer política, No, no, maestro? pues es que son valores imprescindibles, y tienes que practicar también la tolerancia y el respeto, de entrada con tus correligionarios, con quienes participas y compartes un proyecto político, que a veces se dan las adversidades naturales porque se persigue un mismo cargo, pero tienes que también tener una política de respeto para tus adversarios políticos. No son nuestros enemigos, ni los de Morena, ni los de Acción Nacional, ni los del PRI, no. El enemigo es cuando alguien quiere aniquilar al otro. El enemigo se da en condiciones de contienda bélica. En la política hay adversarios, y con los adversarios hay que tener respeto y hay que tener diálogo. Yo creo que esos valores son centrales. Fueron parte, por ejemplo, que a mí me ayudaron. Procuré practicarlos en la Secretaría General de Gobierno con Enrique. Este, y eso permitió que tuviéramos una fluida comunicación con actores, con interlocutores políticos. Oiga, maestro, y también ahorita está investigando sobre uno de los personajes también más ilustres de nuestro estado, Mariano Otero. Me gustaría que también dejemos algunas reflexiones al respecto de su trabajo que el otro día también tuve la oportunidad de escucharlo, sobre una persona que, como digo, hemos platicado mucho de la juventud. Quizás unos ya no somos tan jóvenes como otros, pero hay quienes realmente, yo veo, y sobre todo en este movimiento, generacionalmente hablando, estamos y están empujando también por ustedes Sí, a mí mismos. me dio gusto ahorita en la conversación que tuvimos, sobre el tema de la política como vocación, ver muchos jóvenes, mujeres y varones que estaban presentes. Por fortuna también ves la entreveración generacional. Lo de Mariano Otero. Otero, yo efectivamente estoy haciendo un trabajo que espero poder publicarlo pronto. Es un personaje de excepción, jalisciense. Él vivió de 1817 a 1850, esto es, solo 33 años de edad, y le tocó ser parte de una generación, él mismo lo dice así, la generación del dolor, la generación que no tenía muchas expectativas,
porque él nace aquí en contraesquina de Palacio de Gobierno en 1817, una familia acomodada, de condiciones sociales, queda en la orfandad de padre a los 8 años, luego de madre a los 11 años, eso lo lleva de una posición confortable a condiciones de pobreza y empieza a desarrollar, y yo no escatimo en calificarlo como el jalisciense más omnisciente que hemos tenido, o sea, que conocía de todo. Su pasión eran las matemáticas, quería ser agrimensor, ingeniero, era un espléndido dibujante, escribía muy bien, hablaba el griego, hablaba el latín, el francés, el inglés, fue precoz en muchas cosas de la vida. El gobernador de esa época le tuvo que permitir que terminando la preparatoria lo examinaran y le dieran el título de abogado. O sea, no hizo lo que hoy llamaríamos la facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque era un tipo con una inteligencia excepcional. Lo examinan Dionisio Rodríguez y, y Luis Verdía y lo califican como muy talentoso. Escribió su primer libro a los 19 años, una biografía sobre Fray Antonio Alcalde. Luego escribió una monografía sobre Guadalajara, extraordinaria también, donde inclusive propone cómo traer agua del lago de Chapala a Guadalajara para mitigar la sed. Y Guadalajara en ese entonces tenía 35,000 habitantes, no tenía los 5,800,000 que somos ahora, y hace un proyecto para traer agua de Chapala. Él hace los planos, hace todos los ductos y participa en política, pierde las primeras elecciones, luego es electo para ser diputado a los 25 años de edad, se traslada a México, ya no habría de regresar porque pues, eran condiciones muy diferentes, le toca vivir allá del 42 al 50, es senador, es diputado, es el constituyente más relevante, el que hace la constitución de 1847, muere de cólera a los 33 años de edad. En su vida personal también fue precoz, se casó de 19 años y tuvo 9 hijos, era prolijo el señor Otero, pero muy inteligente, muy talentoso, y dejó tesis que todavía son vigentes. El juicio de amparo es una de las figuras por la que más se conoce, pero no solamente era un buen abogado, era sociólogo. Él habló de la lucha de clases sociales, él habló del proletariado urbano, del proletariado rural, de los trabajadores del campo, 6 años antes que Marx y Engels publicaran su manifiesto del Partido Comunista. Él habló de la lucha de clases sociales, de la lucha de los trabajadores antes de los manifiestos del Partido Comunista de Europa, de Marx. Ese fue Mariano Otero, un tipo, te hablaba de la Constitución de Turquía, te hablaba de la Constitución de Holanda, de Francia, ya no se diga, y hoy hay aplicaciones, cualquier joven o estudiante o interesado pues puede ver lo que ocurre en el mundo con activar una tecla, pero en 1840, cuando el Sí. señor Otero andaba de diputado, no sé cómo consiguen hasta los libros, pero era políglota, en todos los sentidos fue, y además un gran patriota, y una gente muy honesta, muy respetable. Oiga, maestro, y también bueno, creo que también podemos como de esta plática resaltar aspectos y frases, voy a decirlo, y cualidades específicas que usted también representa, por ejemplo, diálogo, la cuestión también weberiana, vamos a decirlo, pasión y mesura, ¿no? También era la cuestión política que ponía Weber en sus obras. Y quisiera que usted le diera un mensaje, porque creo que sí hay, y usted siempre también lo ha representado, no solamente en sus palabras, sino en su práctica, para seguir motivando a hacer política y que generalmente uno dice, o muchas personas de mi edad, o muchas personas contemporáneas, o el equipo político que también yo llevo, que son repleto de ahora sí de jóvenes, veinteañeros o personas que quieren entrarle a la política y seguir. Y aquí creo que Movimiento Ciudadano abre totalmente las puertas y es una representación en cuanto a ideas, contenido político, pero también la práctica política. ¿Qué les diría ustedes a esos jóvenes, a esa No, yo generación? creo que es extraordinario que haya en Movimiento Ciudadano un entreveramiento generacional. Yo creo que en política tienes que combinar, no es una cuestión de edades, de que nada más sean los viejos, o esto se excluye o que los jóvenes desplacen totalmente, tiene que ser una entreveración
de generación. Yo creo que uno de los errores, por ejemplo, del porfiriato, que fue un ejercicio dictatorial de más de 30 años en la presidencia de la República, en esas vidas o pasajes accidentados de nuestra historia, se debió a la perpetuación en el poder, a no haber capilaridad, al no haber renovación de cuadros. Yo creo que el Movimiento Ciudadano sí está muy en la tónica de abrir espacios, ser plural. Ahora tenemos también otro componente fundamental que es la participación de las mujeres. Esto ha sido un ejercicio de las mujeres de muchos años de lucha, de muchos años de discriminación, de muy difícil. Por eso es extraordinario que participen mucho las mujeres. Y yo creo que México en esa ruta seguirá teniendo esa capilaridad y esa movilidad política. Entonces, el Movimiento Ciudadano, qué bueno que Mirza, como lo hicieron quienes han precedido a ella en la función, ella es la primera mujer, eso hay que destacarla, estuvo Manuel Romo, estuvo Ricardo, Guillermo Medrano, Israel, Hugo Luna, que fue el primer dirigente, como ya mencionamos, y qué bueno que se siga dando ese espacio de participación. Claro, como en todas las actividades, hay diferendos, hay disensos, pero lo fundamental es buscar, diría Mariano Otero, la unidad en lo fundamental. Ok, maestro, pues cierro este programa. Muchas gracias, maestro Ibarra, por concedernos estos minutos también y por dar este mensaje también. Sobre todo, insisto, este programa y esta idea de hacer este video podcast es para difundir y para que lleguen los mensajes a veces a las personas que no pueden traerlas hasta Guadalajara, que nos ven vía las redes sociales. Entonces, gracias por concedernos esta plática y muchas gracias, maestro. No, gracias a ti, Humberto, y gracias también al equipo Esa- técnico, que además también aquí se refleja la juventud, la mayoría muy jóvenes, casi practican la equidad de género. Están 3 mujeres y 4 varones, 5 varones, bueno, casi es igualitario y paritario. Pues muchas Maestro, gracias. pues muchísimas gracias.